Buenos días, qué gusto poder saludarlos. Soy Patricio Espinosa, soy especialista en medicina de familia y comunitaria por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Soy magíster en gerencia en salud y pertenezco al staff de telemedicina del Hospital UTPL en la ciudad de Loja. Agradezco a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar por permitirme participar en este magno evento. El tema que desarrollaremos hoy pues, es telemedicina y COVID-19 domiciliario. Si bien es cierto, la telemedicina no es algo nuevo, aparece o tenemos registros desde la aparición de la tecnología con el desarrollo pues, de servicios de telemedicina. No es algo nuevo tampoco para nosotros, puesto que realizamos telesalud o telemedicina, un ejemplo de ello cuando estamos en los cuerpos de guardia y necesitamos comunicar o tener una valoración o una opinión de alguna persona con mayor experiencia o enfocada a una u otra patología. Registros, por ejemplo, en las flotas mercantes hacia el año 1920, se comunicaban a través de telégrafo con personal en tierra que les podía permitir o les podía ayudar en cuanto de ellos tenían un problema de salud o alguna situación en salud que les limitaba pues el servicio o su normal desenvolvimiento cuando se encontraban en alta mar. La NASA, asimismo, cuando envía a sus astronautas al espacio, ellos se comunican a través de la tecnología con Tierra, pues si es que ellos tienen algún problema de salud y necesitan una asesoría adecuada o por alguna persona pues capacitada en el tema. Para ello, pues la OMS nos brinda el siguiente concepto referente a telemedicina, pues es el suministro de servicios de atención sanitaria a distancia, lo cual lo emplean los profesionales de salud en base a tecnologías de información y de comunicación con el fin de intercambiar información para el diagnóstico, tratamiento o prevención de enfermedades, así como para la investigación y evaluación con el fin de mejorar la salud de las personas y de las comunidades. Por lo tanto, nos permite realizar un diagnóstico, una investigación y educación también para la salud. Tiene que cumplir la telemedicina varios objetivos. Entre los más importantes, pues obviamente, coadyuvar el restablecimiento de la salud de las personas, que nos permite vigilar la evolución de sus patologías, identificar oportunamente signos de alarma y posibles complicaciones en base a las enfermedades que ellas tengan y poder tomar decisiones acertadas y oportunas. Por lo tanto, garantizamos la prestación de servicios de salud especializados y los podemos realizar a distancia. Por lo tanto, limitamos, pues, mejoramos que estas personas puedan acceder oportunamente a un servicio de salud. Como todo acto médico, no porque tengamos un acto médico diferente, nuestra relación médico-paciente tiene que limitarse. Nosotros tenemos que salvaguardar la integridad de nuestros pacientes y permitirle, al igual que en una consulta presencial, que sea partícipe o que sea una persona que se vincule al proceso de curación y de tratamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que realizar un consentimiento informado en base a ello, para que permita la interacción adecuada, la transmisión de datos, el tratamiento, pues, el monitoreo y que, por lo tanto, la consulta se desarrolle en un marco general dentro de, pues, de las normas éticas y que nos rigen pues, a una consulta médica y al personal sanitario. Y nosotros, a su vez, tenemos la obligatoriedad de proteger la privacidad y la integridad y la confidencialidad de nuestros pacientes. No porque nosotros tengamos una interacción a través de una tecnología, tenemos que limitar este derecho que tienen las personas que solicitan de nuestros servicios.
Por lo tanto, nosotros tenemos que garantizar y salvaguardar toda la información que esta persona nos brinda. Y si necesitamos consultar de otra persona, tenemos que igual pedir un consentimiento a esta persona y que esta persona nos autorice para poder compartir cierta parte de su historial clínico. En función, pues, muy igual a una consulta presencial. Por lo tanto, pues la telemedicina en atención primaria en salud ha permitido la atención y seguimiento de diversas patologías, enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes, problemas neurológicos degenerativos, a su vez prevención de enfermedades cardiovasculares y, por qué no, en el contexto actual, vigilancia y seguimiento de pacientes diagnosticados con COVID-19. La telemedicina, pues, con la ayuda de servicio tecnológico y del desarrollo de las tecnologías, nos ha permitido, pues, incluir aspectos clínicos diagnósticos, así como la monitorización de parámetros y constantes vitales. Esto, bien, pues gracias a la educación que nosotros tenemos que realizarle a nuestros pacientes y con la ayuda de termómetros digitales, de saturómetros o pulsioxímetros y de tensiómetros digitales, nos permite realizar en tiempo real una adecuada monitorización de constantes y parámetros vitales. Asimismo, con la aparición de los smartphones y los relojes inteligentes que tienen aplicaciones que permiten, pues, la monitorización de signos vitales, son una herramienta muy buena y muy acertada para que nos facilita, pues, este proceso. Por lo tanto, la interacción médico-paciente a través de una pantalla es mucho más amigable y nosotros podemos lograr una adecuada adherencia terapéutica y una adecuada monitorización y seguimiento de nuestros pacientes. A su vez, en atención primaria, pues facilita el contacto de estos centros de atención primaria o de los médicos de atención primaria con otros centros de mayor complejidad para poder referir o para poder pues diferir o que nos ayuden a tratar esta patología. Igualmente, nos sirve para poner en contacto a estas personas con médicos de centros más especializados en función a la patología o seguimiento que ellos necesitan, reduciendo así la distancia o el tiempo de movilidad de estas personas si este centro se encuentra muy alejado de la localidad donde él vive. Por lo tanto, la telemedicina en este contexto nos permite el diagnóstico, la consulta, pues el diagnóstico, vigilancia y seguimiento de las personas. En función a pacientes COVID-19, la literatura pues nos dice que el 80% de los pacientes que tengan un contagio o que tengan, o sea, portadores de COVID-19, tendrán entre síntomas leves y moderados y su tratamiento será en función a un tratamiento sintomático, pues vaya apareciendo los síntomas y la evolución del mismo. Sin embargo, el otro 20% se va a asociar o va a requerir posibilidad de hospitalización, pero esto se asocia a una edad avanzada o la presencia de comorbilidades que pues dificulten la evolución propia de la enfermedad o que pues dificulten su proceso de recuperación. En base a esto, nosotros podemos realizar adecuadamente un seguimiento de pacientes con COVID-19 a partir de telemedicina. La telemedicina, la palabra clave significa tele, que significa distancia, pues nos permite con el uso de tecnología realizar a distancia un seguimiento de estas personas. Podemos utilizar teléfonos, podemos utilizar videollamadas, podemos utilizar una plataforma electrónica como la pantalla de Zoom, que nos permita tener una atención en tiempo real junto a este paciente. Ahora bien, ¿qué logramos con esto? Una exposición, limitamos la exposición innecesaria del personal de salud frente a un posible contacto biológico. Asimismo, pues podemos nosotros detectar oportunamente complicaciones y que estas personas puedan
referirse a una unidad o una consulta presencial o una sala de urgencias. Asimismo, disminuimos la aglomeración de personas en unidades de salud. Por lo tanto, fomentamos la disminución de contagios frente a COVID-19. Pero ¿cómo se lo debería realizar adecuadamente? Bueno, tenemos pacientes con PCR positiva o con sintomatología de COVID-19. Tenemos que evaluar, ¿este paciente cumple o no criterios de riesgo? Si no cumple, seguimos en atención primaria con aislamiento domiciliario y seguimiento por teleconsulta. Si que cumple, tiene que tener una evaluación presencial por por el médico y determinar si cumple o no criterios de riesgo. Si no cumple, es derivado, o si cumple criterios de riesgo, pues se tiene que tomar la decisión. ¿Es un paciente que necesita ser hospitalizado o no? Si no cumple criterios de riesgo, es derivado del servicio de urgencias a atención primaria y aislamiento domiciliario. Entonces, el equipo de atención primaria, pues el equipo de atención tiene que buscar las alertas frente a estos pacientes, dificultad respiratoria, presencia ¿no? de complicaciones propias de la evolución clínica de esta persona, de saturación, taquipnea, recordemos, o si tiene ya comorbilidades. Entonces, en la consulta presencial se va a decidir si es que se mantiene en urgencias, se puede derivar a su domicilio o tiene que ser hospitalizado. De no ser hospitalizado, el paciente tiene que seguir en su tratamiento domiciliario y durante 14 días en promedio, pero con seguimiento por telemedicina o seguimiento por médicos de atención primaria. Y pasado los 14 días de aislamiento con con el consecutivo seguimiento por telemedicina, puede ser dado de alta, se lo realiza sin necesidad de una consulta presencial. Y se deriva pues a los controles presenciales de a menos que se lo necesite. Asimismo, pues si cumple criterios para mantenerse en aislamiento, sigue en el proceso de aislamiento con seguimientos paulatinos por el personal de salud y por medio de telesalud. Es un algoritmo que nos explica o que nos orienta en función a lo ideal que deberíamos hacer para el seguimiento de pacientes con COVID-19 en el domicilio. Cuando nosotros evaluamos estos pacientes, tenemos que ser muy cautos y tenemos que utilizar pues mucho nuestra intuición y tenemos que ser muy perceptivos de los signos pues, de los pacientes, nos refiere. Asimismo, nosotros tenemos la oportunidad de poder, mediante la inspección visual, poder ver si existe o no un cambio en la persona. Tenemos que, por lo tanto, en base a la clínica y en base a los síntomas que presentan nuestros pacientes, realizar la evaluación y así determinar las banderas rojas propias de cada proceso que nos orientan pues a las posibles complicaciones o deterioro propio pues, del proceso evolutivo en una u otra patología. Para ello, una experiencia del lugar donde trabajo, pues a partir de marzo, hoy que iniciamos el proceso de pandemia, el Hospital UTPL implementó el servicio de telemedicina como mecanismo alternativo de prestación de servicios médicos para poder realizar el seguimiento, diagnóstico y continuar pues con las atenciones médicas de las personas que acudían o que acuden a recibir atención por parte de los facultativos del hospital. Nosotros contamos con servicio de telemedicina, teleradiografía y farmacia a domicilio. Asimismo, en base a este contexto de COVID-19, el Hospital UTPL junto con la Escuela de Medicina de la Universidad Técnica, a partir del 27 de abril y a partir de plataforma Zoom, dispuso 2 salas que estaban abiertas o que están abiertas 24 horas al día, 7 días de la semana, como un servicio gratuito con apoyo
de los estudiantes de octavo y décimo ciclo, conjuntamente con personal de apoyo del Hospital UTPL, que permitía tener un acceso a la comunidad para que reciban asesoría, pues, o con un servicio de triaje, o si tenían dudas en base a, pues, la patología de COVID-19, y así oportunamente poder ser diferidos a una atención presencial, una atención por teleconsulta, o que continúen su aislamiento domiciliario en base o no si es que tenían o no contactos cercanos, si tenían sintomatología referente a COVID-19, entonces nos permitía o nos permite hacer un triaje adecuado de las personas. Este servicio es gratuito y abierto a toda la comunidad. Ahora bien, teleconsulta, ¿cómo recomiendo a nuestros pacientes o qué debería yo recomendar a nuestros usuarios para poder realizar una teleconsulta? Primero, lo más ideal o lo ideal es verificar si cuento con la tecnología necesaria para poder determinar este proceso de consulta y si es que puedo o no manejarlo. Si tengo acceso a internet, también tengo que disponer de un horario tranquilo para poder realizar la teleconsulta. Un lugar tranquilo y cómodo donde se desarrolle el proceso de teleconsulta. Asimismo, se debe recomendar a los pacientes previo a la consulta que tengan una lista de los posibles problemas o dudas en base a su tratamiento para poder orientarnos de manera mucho más sencilla y rápida frente al seguimiento de evolución. Por lo tanto, si nosotros enviamos en consultas previas analíticas o paraclínicos para devolución, tenemos que solicitarle que nos sean remitidos antes de la consulta para nosotros poder evaluarlos y tener una idea mucho más clara frente a qué nos estamos enfrentando. Y una pregunta muy común, ¿me pueden acompañar en la consulta? Pues obviamente si es que es una persona que no maneja tecnología, tiene que estar acompañado de su cuidador o de una persona que le ayude a conectarse a la consulta, que le ayude pues a anotar las indicaciones o de lo que se está hablando en el desarrollo de la consulta. Y así limitamos el tiempo que le va a demorar conectarse, las dificultades frente al seguimiento propio de la consulta. Y si es un cuidador del adulto mayor o de una persona dependiente, vamos a poder también determinar o vamos a tener pues el enfoque o el punto de vista de esta persona frente a la evolución propia que le está viendo. Cabe recalcar que tenemos que apoyarnos de las personas y de los cuidadores y del propio paciente en este tipo de personas, puesto que nosotros no vivimos con ellos y no estamos viendo pues su patrón evolutivo constante. Por lo tanto, nosotros tenemos que sugerir a nuestros pacientes pues que si no pueden utilizar medios tecnológicos, siempre esté acompañado de una persona que pues le ayude a conectarse y utilice al uso de la tecnología. El paciente, de preferencia, tiene que estar a una distancia entre medio metro y 1 metro de la cámara, de la computadora, del celular o de la tablet o de cualquier dispositivo que lo utilice, puesto que así nos va a permitir a nosotros realizar una evaluación pues del examen físico, que no lo hacemos de forma presencial, pero sí podemos pedirle que realice ciertos movimientos o nosotros indicarle, o estamos a partir de la exploración y de la visualización, determinar alteraciones o signos de alarma, como les había comentado, que nos indiquen que una cosa u otra está funcionando o no está funcionando. Asimismo, podemos indicarle a nuestros pacientes cómo realizar un examen físico, cómo realizar parte de la exploración de tipo asincrónico para poder evaluar. A esta distancia, asimismo, nos va a permitir que el paciente, si necesitamos que camine o que necesitamos que se pare, nosotros vamos a tener un mejor rango de visualización. Asimismo, tenemos que pedir pues, que el ambiente sea lo más los que no sea ruidoso, o sea, que no exista ruido ambiental para limitar y evitar que exista interrupciones en el proceso de comunicación.
Asimismo, tenemos que recomendar que en el lugar donde esté se evite tener luces en la parte posterior del paciente o de la persona que nos consulta, puesto que generaría un efecto de sombra y no nos permitiría ver. También tenemos que recomendar que siempre prendan la cámara, sino contra quién o con qué persona me estoy comunicando. En este contexto, nosotros igualmente tenemos que garantizar estas recomendaciones. Después del desarrollo de todo este tema, pues podemos llegar a la conclusión de que el servicio de telemedicina nos permite o es una herramienta fundamental o es un proceso ideal para el seguimiento de pacientes COVID-19 que se encuentran en tratamiento o en seguimiento domiciliario, puesto que nos limita el contacto o el riesgo innecesario al personal de salud al acudir a un domicilio para poder realizar el seguimiento. Obviamente, a menos que sea necesario, pues tendrán que hacerlo. Pero realizar el seguimiento por medios tecnológicos obviamente limita el riesgo biológico, fomentamos el distanciamiento social y en estudios se ha visto que permite o es una herramienta fundamental que favorece la adherencia terapéutica en las personas que son tratadas por telemedicina. Así también acortamos distancias y podemos seguir realizando el control de nuestros pacientes, independientemente de que tenga una patología aguda o no. Por lo tanto, a su vez, disminuimos la aglomeración en los servicios de salud y favorecemos, pues, el distanciamiento social y todos ponemos una mano para el normal desarrollo y para superar esta crisis sanitaria que vivimos. Les dejo aquí una fotografía de una vista panorámica desde el hospital de mi ciudad, pues, en la que podemos ver al fondo el parque eólico y un atardecer muy, muy bonito. Y espero que haya sido de agrado la exposición y muchas gracias por su atención. Saludos.